noches para todos. Mi nombre es Erika Ordóñez Vargas. Yo soy la gerente médico del Laboratorio Pharma de Colombia. Para mí y para todo el equipo médico y de marketing de Pharma de Colombia es realmente un placer darles la bienvenida a todos ustedes en esta noche, en este maravilloso espacio académico que vamos a dar inicio. Para Pharma de Colombia siempre ha sido una prioridad contribuir a la educación médica continua y por eso hemos creado este gran espacio académico a nombre de nuestra marca KitKat. Y hoy tenemos una experta, alguien que sé que todos ustedes conocen y aprecian mucho, una maestra en todo el sentido de la palabra, y es la doctora Nena Lung, con quien vamos a hablar hoy acerca de la situación y las tendencias de los micronutrientes en la salud y la nutrición. La doctora Lung es médico pediatra, cuenta con una amplísima formación académica en nutrición clínica y enfermedades metabólicas, adicionalmente es médica funcional, es coach en nutrición clínica y labora en el grupo de fibrosis quística de la Fundación Cardioinfantil, es miembro de varias sociedades científicas, incluida la Sociedad Latinoamericana de Enfermedades Metabólicas. Quiero decirles que en el chat ustedes van a poder poner todas sus preguntas y la doctora Lung las va a responder al final de la charla. Adicionalmente, si se conectan un poco tarde o si quieren repasar el contenido de este webinar, lo van a encontrar durante los próximos días en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Nuevamente les doy la bienvenida a todos. Doctora Lung, bienvenida. El auditorio es suyo. Bueno, muy buenas noches, doctora Erika. Un gusto poder participar en esta webinar. Mis agradecimientos a la Sociedad Colombiana de Pediatría, a todos sus colaboradores, a la presidenta y a usted, doctora Erika, por esta invitación y confianza. Muchas gracias. Bueno, esta noche vamos a tener una webinar sobre la situación y tendencia de los micronutrientes en la salud y nutrición. Vamos a contextualizarnos un poco en la encuesta en sí. Del 2015, donde vamos a mirar cuál es la situación del estado nutricional de la población colombiana. En esta vamos a mirar el retraso en talla de 1990 al 2015 en menores de 5 años. Si ustedes observan, del 2010 al 2015 se disminuyó el retraso en talla en menores de 5 años, es decir, esto realmente es un buen dato para nosotros en nuestro país, en el sentido que hemos mejorado digamos, la velocidad de crecimiento de nuestros niños. Sin embargo, si ustedes ven, la tasa mundial es de 23.2, Centroamérica tiene 15.6 y Sudamérica 9 puntos. Es decir, realmente hemos mejorado, pero tenemos que seguir trabajando para lograr esta meta global que es de 8. En esta vamos a mirar la desnutrición aguda, que es la relación de los indicadores peso-talla en el mismo tiempo en menores de 5 años. Y aquí sí, realmente es preocupante, donde ustedes ven que en el 2010 la tasa era de 0.9% y en el 2015 2.3%. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha aumentado en 1.4 puntos porcentuales la desnutrición aguda, y esto es muy preocupante. Y de la región más comprometida en Colombia es la región del Atlántico, donde el porcentaje es de 3.1. Por lo tanto, esto es un indicador de que tenemos que replantear y tenemos que reflexionar qué está pasando y por qué se ha aumentado la desnutrición aguda en nuestro país. Frente a la desnutrición global, no hubo gran diferencia entre el 2010 y el 2015, prácticamente se quedó como en igual porcentaje. Con relación al exceso de peso, del 2005 al 2015, vemos en menores de 5 años, la verdad es que aumentó un poco el exceso de peso, pero no una gran brecha entre el 2010 y el 2015. Sin embargo, si ustedes ven, la tasa mundial es de 6.2, la de Centroamérica 7.4 y la de Sudamérica 7. Es decir, no es que nosotros estemos bien, sin embargo, estamos un poco más cerca de la tasa mundial. En cuanto a la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses, es bien preocupante. Miren, lo ideal es que estuviéramos en el porcentaje de lactancia materna fuera del 50%.
Si ustedes ven, a partir del 2005 empezó a tener una caída brusca la lactancia materna del 2010, del 2005 al 2010, de 46.9 pasó a 42.8 y del 2010 al 2015 a 36. Es decir, esto sí es muy preocupante porque realmente tenemos que cuestionarnos qué está pasando con todo ese trabajo de educación de la lactancia materna, la importancia y todos los grupos que apoyan para la lactancia materna exclusiva. Entonces, esta gráfica sí es muy preocupante y tenemos que reflexionar nosotros, todos los que manejamos niños, que manejamos neonatos, porque esto está demostrando que lo que estamos haciendo en educación y en fomentar la lactancia materna, hemos bajado la guardia. Vamos a mirar, este es un resumen comparativo de los datos del 2010 y el 2015. El círculo mostaza es en sí 2010 y el azul 2015. Veamos, vamos a mirar la población en anemia. Miren, realmente en preescolares, digamos que no hubo mucha diferencia en disminuir el porcentaje de anemia en los preescolares. En los escolares se mantuvo estacionario, en los adolescentes tampoco una gran diferencia, pero miren en mujeres en edad fértil cómo aumentó el porcentaje de anemia del 7.6 en el 2010 al 15.5, lo cual quiere decir que nosotros también, los que manejamos niños, niñas y adolescentes, tenemos que retomar y mirar estos datos con lupa, porque si algo que estamos viendo es la gran mayoría de nuestras adolescentes embarazadas sin programarlo, sin cuidarse, sin tener la conciencia de lo que es un embarazo. Y en las mujeres gestantes también es muy preocupante. Miren, en 2010 teníamos 17.9% y en el 2015 26.2%. Entonces, eso también es bien preocupante porque esta anemia en nuestras mujeres gestantes y en mujeres en edad fértil, nuestras adolescentes adultas, va a repercutir en mucho en nuestro neonato, peso bajo al nacer, retardo de crecimiento y muchas otras patologías asociadas. Cuando hablamos de deficiencia de hierro, también vemos que se aumentó en mujeres en edad fértil y en mujeres gestantes, es decir, la reserva corporal de hierro asociada a la disminución del glóbulo rojo en este grupo es bien preocupante y yo creo que aquí tenemos que hacer un buen trabajo ligado a los ginecobstetras porque la educación en esta edad es muy importante. Bueno, vamos a mirar entonces, a hablar qué es eso de hambre oculta. La hambre oculta es la carencia de vitaminas y minerales esenciales en la dieta, componentes que son esenciales para potenciar la inmunidad y un desarrollo saludable. Las carencias de vitamina A, zinc, hierro y yodo son motivos de gran preocupación para la salud pública. Y esto lo comprobamos nosotros en nuestra ENSIM 2005, 2010 y 2015. No ha mejorado en forma importante. Cuando se habla de hambre oculta, esta es una palabra bien interesante que encontré en un documento de la UNICEF. Dice, hambre oculta se define cuando el exceso esconde la escasez. Y en esto quiere decir que muchos de nuestros niños los niños con sobrepeso, los niños con obesidad, tienen lo que nosotros llamamos hambre oculta o desnutrición oculta. Veamos aquí entonces la epidemiología de la deficiencia de micronutrientes a nivel mundial. Si ustedes ven aquí, es un cuadro no complicado, pero es donde hay un resumen que nos muestra las causas básicas de la deficiencia de micronutrientes. Tenemos situaciones socioculturales, económicas y políticas. Hay una inadecuada financiamiento a nivel físico y de capital social. Tenemos problemas en nuestros hogares de acceso a la cantidad, calidad de la tierra, de la educación, del empleo, de los ingresos y de la tecnología. Y esto lo estamos viendo nosotros en esta pandemia. Quizás ha sido el momento donde más pudimos volvernos conscientes y que se mostrara la realidad de la situación socioeconómica y de la salud de nuestro país.
Aquí tenemos causas subyacentes que son la inseguridad alimentaria de las casas, que nos va a llevar a una ingesta inadecuada alimentaria, es una causa inmediata. También nos puede llevar a tener una inadecuada prácticas y cuidados de la alimentación en casa. También podemos tener un hogar donde hay un medio ambiente inadecuado, poco saludable y muy poco acceso a los servicios de salud. Si vemos estas tres causas, nos van a llevar a qué? A enfermedad, ¿cierto? Y a una malnutrición materna e infantil. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos de esas grandes tres causas? Pues vamos a tener mortalidad, morbilidad y discapacidad. Y a largo plazo vamos a tener adultos de baja talla con dificultades cognitivas, con pobre productividad económica, con enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Y lo más triste de todo esto es que esto tiene consecuencias intergeneracionales, o sea, tiene un impacto sobre las generaciones siguientes. Y aquí en este cuadro azul vemos que en los niños que tienen deficiencia de micronutrientes van a tener peso bajo al nacer, pueden aumentar la tasa de mortalidad, van a tener disminución en el desarrollo psicomotor y aumento en las enfermedades crónicas. A nivel de los niños vamos a tener baja talla, podemos tener disminución de la capacidad mental y la productividad, infecciones recurrentes, desarrollos y crecimiento inadecuado y una alta mortalidad que cuando llegan a adolescentes van a tener baja talla, van a tener dificultades para poder aprender y muchas infecciones frecuentes. Y en la vida adulta definitivamente son personas que van a tener baja productividad, van a tener un estatus socioeconómico muy comprometido, desnutrición o obesidad, y van a tener grandes complicaciones perinatales y una gran mortalidad. Por lo tanto, fíjense que cuando uno habla de deficiencia de micronutrientes no es tan fácil. Eso implica que tenemos nosotros que cuando tengamos un paciente con una sospecha de deficiencia de micronutrientes, hacer toda una historia de la línea del tiempo de estos pacientes. No solamente dedicarnos a peso, talla y circunferencia braquial. No, hay tres grandes causas que nos van a llevar a esa deficiencia de micronutrientes. Y en este mapa, quiero decirle que es un mapa mundial en donde los colores amarillo, zanahoria y el más intenso nos van a demostrar que donde hay en el mundo grandes deficiencias de micronutrientes. Y en este círculo rojo ustedes van a ver, miren que Colombia tiene una gran deficiencia de yodo, de vitamina A, de hierro y moderada. Por lo tanto, esta es una realidad de nuestro país, la deficiencia de micronutrientes. Este es un documento que vale la pena que lo revisen, un documento de UNICEF y del Futuro Planeta, en donde dice 167 millones de niños vivirán en la extrema pobreza para el año 2030. 69 millones de niños menores de 5 años morirán entre el 2016 y 2030. O sea, estamos hablando de la actualidad. 60 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria seguirán sin escolarizar. Es decir, a menos que el mundo aborde hoy en día la inequidad, vamos a tener esto, que son unas cifras de verdad devastadoras para nosotros los que manejamos niños. En comparación con los más ricos, los niños más pobres tienen 1.9 veces más probabilidades de morir antes de los 5 años. La verdad, estas son unas cifras devastadoras, alarmantes, y yo personalmente creo que nosotros a partir del 2015, desde la migración de nuestros vecinos, esto ha tenido que aumentar en nuestro país. Estas son proyecciones reales de nuestro mundo, de nuestro planeta y de nuestro país. Por lo tanto, la falta suficiente de micronutrientes en los primeros 1000 días, desde la concepción hasta los 2 años, hipotecará el resto de su vida, que ya nunca será lo que podría haber sido. Miren, esta frase me impactó mucho a mí, porque muchas veces uno ve a un niño con bajo peso, con baja talla, y dice, no, esperemos a ver qué crezca, él va a mejorar. Y sucede que no, tenemos nosotros que ofrecerle a nuestros niños la mejor
la mejor evaluación, la mejor anamnesis alimentaria, la mejor antropometría para poder tomar una decisión oportuna para darle la garantía de que va a ser un adulto sano, productivo y con una generación sana. La deficiencia de micronutrientes es más común de lo que nosotros sospechamos. Y es como ustedes ven aquí en este artículo, en donde dice, la deficiencia de micronutrientes podría llevar muchas veces a tener la sospecha de cáncer, ¿sí? Está asociada a enfermedades y la optimización de la ingesta de micronutrientes puede llevar a la prevención de mutaciones, de cáncer y de otras enfermedades. Por lo tanto, es importante que tengamos claro que a nivel mundial, incluida la población de Estados Unidos, su dieta es inadecuada y muchos de nuestros países, no solamente en América Latina y el Caribe, también en Europa, en América del Norte, hay deficiencia de micronutrientes y se han hecho estudios que vamos a ver más tarde donde se demuestra la importancia de diagnosticar a tiempo e intervenir a tiempo estos niños con desnutrición oculta. ¿Cuál es la importancia de los micronutrientes en la salud pública? ¿Por qué son importantes? Son necesarios para realizar importantes funciones fisiológicas que las vamos a ver más tarde. La deficiencia produce graves afectaciones a la salud y el bienestar, contribuyen a mantener la salud y un estado nutricional adecuado, además de mejorar la situación socioeconómica de poblaciones. Un país puede perder entre 2 a 3% del PIB como resultado de la deficiencia de hierro, yodo y zinc. Se calcula que cada dólar gastado en intervenciones para estas deficiencias retorna entre 8 a 138 dólares de beneficio, es decir, vale la pena que hagamos diagnóstico precoz de desnutrición oculta. Y en este mapa me pareció interesante, es de la Organización Mundial de la Salud y del Food Climate Research Network, en donde ellos tienen un documento que dice platos, pirámides y planeta. Es decir, el mensaje de ellos es que tenemos nosotros, lo que manejamos nuestra población, ya sea adulto mayor, ya sean niños o adolescentes, tener en cuenta qué es lo que producen nuestros países y trabajar con la suplementación de micronutrientes, pero también favoreciendo los buenos hábitos alimentarios, favoreciendo el consumo de los alimentos que produce la región y educando a la población en todo lo que tenga que ver con alimentación, nutrición y salud. Vamos entonces a hablar de la vitamina D. La vitamina D u hormona mayoritariamente es elaborada por el propio organismo sin que intervengan alimentos. A través de la dieta solo ingerimos 10 a 20% de todo lo que necesitamos. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces consumimos alimentos que son ricos en vitamina D, pero los procesos a los que se exponen los alimentos, como calor, como lavado de los alimentos con decol o con otras sustancias, comprometen la absorción de la vitamina D. También es importante recordar que ella funciona como una hormona, ya que es capaz de activar o reprimir genes. Por eso es que se le conoce que tiene un efecto pleiotrópico esta hormona. De tal manera que nosotros tenemos que volvernos conscientes que a través de la dieta podemos consumir vitamina D, pero que los procesos a que exponemos estos alimentos disminuyen ya la poca absorción que tienen y que su metabolismo tiene que ver desde el punto de vista de absorción con el riñón y con el hígado. Bioquímica y fisiología. La vitamina D se almacena en el tejido adiposo y muscular. Sus metabolitos son transportados unidos a dos proteínas plasmáticas, globulina y albúmina. Ojo con esto. Miren la importancia de que muchas veces nosotros pedimos nuestros micronutrientes en sangre, pero se nos olvida pedir la prealbúmina, que es muy importante para conocer el estado nutricional de ese paciente. Y si ustedes ven, yo puedo darle a mi paciente vitamina D, pero si no conozco los niveles de albúmina de este paciente, que es quien lo transporta,
seguramente no voy a lograr mejorar los niveles de reserva de la vitamina D. Por lo tanto, muy importante conocer los niveles de prealbúmina y de albúmina. La principal forma circulante de la vitamina D es la 25H ligada a proteína. Su concentración es el indicador del estado de vitamina D y varía con el tipo de dieta. Fíjense la importancia con las estaciones, o sea, con el verano, con el invierno, con todas las estaciones en los países donde hay estaciones. Hay fármacos que minimizan e inhiben la acción de la vitamina D, como los glucocorticoides, y muchos tratamientos quimioterápicos interfieren con la absorción de la vitamina D. Por lo tanto, es importante que cuando nosotros encontremos un paciente con una insuficiencia o deficiencia de vitamina D, tenemos que hacerle una anamnesis alimentaria muy buena para conocer realmente cuál es la alimentación que recibe y cuáles son esos alimentos que debemos reforzar. Lo otro, en qué clima vive, porque tenemos problemas con la población que vive en tierra caliente, porque generalmente viven muy cubiertos, usan el paraguas, es decir, minimizan a través de la ropa, del protector solar y de las sombrillas la absorción de la vitamina D a través de la exposición del sol. Dentro de la función de la vitamina D tenemos que regula el sistema inmunológico, tanto la inmunidad innata y adaptativa como la inmunoregulación. Interviene en la regulación del crecimiento celular, inhibición de proliferación, inducción de diferenciación celular y aumento de la apoptosis. Regula la secreción y acción hormonal, aumenta la producción de insulina en células beta, aumenta la sensibilidad a la insulina, inhibe producción de renina a nivel renal e inhibe la secreción de paratormona. Si nosotros nos detuviéramos en cualquiera de estos tres puntos, miren la gran importancia de saber que tenemos niveles normales de vitamina D. Es decir, hay que conocer e interpretar esos niveles en ese paciente en el cual yo sospecho que tiene una malnutrición oculta. ¿Cuáles son las poblaciones vulnerables para la deficiencia de vitamina D? Las personas de tez oscura y raza negra, como les decía, viven con manga larga, no se exponen al sol, usan paraguas, abusan del protector solar, embarazadas y lactantes, raquitismo y ostomalacia, osteoporosis, enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, síndrome de mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad y o paciente con cirugía bariátrica, linfomas, los fármacos, como les dije ya, los glucocorticoides, los tratamientos de quimioterapia y las enfermedades cardiovasculares. Veamos cuál es la interpretación de los niveles y cuándo puedo yo hablar de deficiencia, insuficiencia y niveles óptimos. Quiero decirles, hay varios kits para titular la vitamina D3. Por lo tanto, es muy importante que uno mire cuando le llega el resultado cuál es el valor de referencia para poder hacer el diagnóstico. Cuando los niveles son por debajo de 12 nanogramos, hablamos de deficiencia. Cuando están entre 2 y 20 de insuficiencia y cuando son mayor de 30 nanogramos, el nivel es óptimo. Por lo tanto, es importante que ustedes siempre vean el valor de referencia porque hay varios kits. La vitamina D saludosa, pues todos sabemos que la deficiencia severa lleva a raquitismo y estomaliasa y la hipoavitaminosis a una fragilidad ósea. ¿Cómo conseguir niveles óptimos? Primero, a través de los alimentos, a través del sol, a través de alimentos fortificados con vitamina D3 y a través de la suplementación. Es decir, tenemos varias formas de nosotros de abordar la insuficiencia o la deficiencia de vitamina D3. Por ejemplo, en esta etapa de pandemia es muy difícil que nosotros en Bogotá y también en clima cálido hemos podido tener acceso al sol. Por lo tanto, esa es una pregunta que hay que hacerse y mirar qué pacientes requieren de una suplementación en tiempos de pandemia. Por lo tanto, conclusiones, exposición solar versus protección solar. Está evaluado que en los pacientes con insuficiencia o deficiencia, importante que estos niños, el protector solar se lo ubiquen en cara, cuello y hombro y el resto no, para no interferir con la absorción. Entonces dice, niños de 30 a 45 minutos semanal en pañal, semanal o 2 horas vestido con énfasis exponiendo las axilas. Hay algunos estudios que han demostrado que la mejor absorción de la vitamina D3 está exponiendo las axilas. Por lo tanto, pues no es fácil para nosotros los que vivimos en clima
frío y en la montaña, pero es importante que lo tengan ese concepto. Exposición de 10 a 15 horas, de 5 a 30 minutos, 2 veces por semana. No se recomienda exposición solar sin protección. ¿Y cómo obtengo yo vitamina D? A través de la leche materna, pescados azules, hígado de ternera, setas shiitake secas, o sea, champiñones shiitake, y queso. ¿Qué fuentes o qué factores me pueden inhibir a mi absorción de vitamina D3? La melanina, aumento de la altitud, pacientes o poblaciones que viven en montañas, que viven por encima del nivel del mar, están a riesgo. Las estaciones, o sea, todo lo que implica los climas, las estaciones de invierno. Y una cosa importante en la estación es que los rayos, esto tiene que ver con el Ecuador, con la línea ecuatoriana, cuando los rayos llegan oblicuos, eso es un indicador de que la absorción de vitamina D3 está comprometida. La contaminación ambiental, la nubosidad y la capa de ozono. ¿Cuáles son las dosis que yo debo utilizar? Prematuros menor de 1 año, edad corregida 400 unidades, lactantes hasta 1 año 400 unidades, evidencia grado B. Niños o adolescentes con factores de riesgo 400 unidades día. Niños o adolescentes exposición solar, además 10 a 15 minutos por día. Cara, manos, brazos y axila, nivel de evidencia grado A. Y acordarse siempre que debe ir acompañada de una importante ingesta de calcio. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que no podemos hacer tamizaje a todo niño sano, o sea, no está justificado, pero sí en sospecha de raquitismo, en fracturas patológicas, en hipocalcemia, hipofosfatemia, enfermedades renales y hepáticas, en síndrome de mala absorción, en malnutrición, ya sea desnutrición o sobrepeso o obesidad, tratamiento con fármaco y en pacientes con poca exposición solar. La suplementación, entonces ya tenemos aquí, dependiendo de los niveles que yo tenga, entonces si tengo unos niveles por debajo de 10 nanogramos, debo dar 800 a 1000 unidades por 6 a 8 semanas. Si los niveles están entre 10 y 20, 800 a 1000 unidades por 12 semanas. Y si están normales, si son de 20 a 30, 600 a 800 unidades hasta que se normalice. Se recomienda seguimiento a los 3 meses de tratamiento. Tiene efectos tóxicos la vitamina D3, por eso no se puede ordenar vitamina D3 hasta que, o sea, a libre de albedrío, no. Tenemos que controlar y por eso decimos se recomienda seguimiento a los 3 meses de tratamiento, porque los efectos tóxicos van a llevar a una hipercalcemia que produce náuseas, vómitos, cefalea, estreñimiento, somnolencia y nefrolitiasis. Pasamos ahora al zinc, que es un metal muy importante. ¿Cuál es la situación de nuestra población infantil en Colombia? Vitamina A, la deficiencia de vitamina A disminuye a medida que aumenta la edad, es más alta en el índice de riqueza más bajo, en el área urbana y en los afrodescendientes. La deficiencia de zinc es más alta en el área rural, en personas en el índice de riqueza más alto y en población sin pertenencia étnica. Esto es muy importante porque muchas veces por ser estrato 4, 5, 6, uno piensa que el paciente no va a tener una deficiencia de zinc y la situación es bien preocupante porque la encuesta en zinc nos mostró, 2015, que la región donde más compromiso hay de vitamina A es en el Atlántico y de deficiencia de vitamina zinc, es en el Atlántico. Por lo tanto, fíjense que nosotros a través de la encuesta en zinc, que es muy importante que la revisemos nosotros los que trabajamos con población infantil, tenemos que conocer estos datos para poder tener la habilidad y la destreza de hacer un diagnóstico precoz, de estudiar la sospecha en qué paciente en nuestra población tenemos la deficiencia de vitamina A y de zinc. El zinc es un elemento esencial para el humano, ¿sí? Funciona como factor, mire, como cofactor de 200 metanoenzimas, es decir, es fundamental en cantidades pequeñísimas, mínimas, pero tiene un rol importantísimo. Es un componente esencial de los depósitos de insulina pancreática, juega un rol muy importante en la replicación y transcripción del DNA,
esencial para el sistema inmune, crecimiento y hormonas sexuales. Está comprometido en la patofisiología y la terapia de la depresión. Y como citoprotector tiene propiedades muy importantes antiinflamatorias, antioxidantes y preserva la integridad de la membrana celular. Es todo un compendio. El zinc es un elemento fundamental en el metabolismo nuestro. Pero además es un neuromodulador en la sinapsis, tiene una función frente a la respuesta al estrés, en la fertilidad y reproducción para el desarrollo y crecimiento fetal y en el mantenimiento de la función ocular. Miren esto, es un compendio la importancia del zinc y la encuesta nos lo está diciendo. Por lo tanto, la deficiencia de zinc aumenta el riesgo y severidad de variedad de infecciones, restringe el crecimiento fetal y afecta los resultados específicos del embarazo, como mortinato, parto prematuro, bajo peso al nacer y mortalidad neonatal. La deficiencia de zinc está relacionada con bajo peso del niño al nacer. Afecta además el desarrollo cognitivo y de capital humano. Esto es especialmente relevante en los países en desarrollo, ya que contribuye a perpetuar el círculo vicioso de desnutrición, su desarrollo y pobreza. Tenemos que empezar a mirar esa desnutrición oculta para definir esta deficiencia de estos micronutrientes. Como nos dice en zinc 2010-2015, 1 de cada 2 niños menores de 4 años presenta deficiencia de zinc. Aquí tenemos la suplementación, edad menores de 6 meses. Si es para tratamiento de diarrea, 10 miligramos por día. De 6 meses a 10, 20 miligramos por día. Y si es en pacientes con desnutrición o en riesgo, 5 miligramos por día, 10 miligramos por día. Recuerden ustedes que no podemos exceder el aporte y la suplementación de zinc porque compite con el cobre y produce una anemia por cobre. Vamos a pasar al hierro. La anemia y deficiencia de hierro, ya vimos los niveles tan desbasadores que tenemos en nuestro país. ¿Qué pasa cuando hablamos de deficiencia? O sea, la reserva corporal de hierro está comprometida, pues disminuye la productividad en la vida adulta, efectos negativos sobre el desarrollo cognitivo, la inmunidad y capacidad de trabajo. En el embarazo afecta a la madre e hijo, mayor riesgo de sepsis, mortalidad materna, hipernatal y bajo peso, y reduce la capacidad de aprender, jugar y moverse. Y esto nosotros lo vemos, hay documentos en donde nuestros niños a partir de quinto de primaria desertan del colegio, o sea, porque tienen una gran dificultad para el aprendizaje. Y es eso lo que nos tiene que llevar a nosotros a mejorar el capital humano de nuestro país. Aquí tenemos, ustedes miren, en zinc 2010, en zinc 2005, en donde persiste realmente la anemia y es más alta en el grupo de 6 a 11 meses, en un momento de crecimiento rápido del cerebro, en todas las ganancias de las habilidades psicomotoras, en toda la protección que tenemos que tener para que no tengan infecciones recurrentes, en el área rural, en el índice de riqueza más bajo, en indígenas, excepto en las gestantes y en las gestantes afrodescendientes. Cuando hablamos de deficiencia, vemos que es más alta en personas pertenecientes al índice de riqueza más bajo, en el área rural, en indígenas menores de 18 años y en mujeres adolescentes. Estas recomendaciones también son del documento del gobierno, de la estrategia de suplementación, más tarde la vamos a mirar, en donde aquí están las dosis que debo dar yo de acuerdo al peso del paciente, pero generalmente sabemos que es de 1 a 3 miligramos por kilo, dependiendo si yo lo quiero para tratamiento o si lo que yo quiero es prevenir una anemia. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y esta tabla la consiguen ustedes en el documento Estrategia de Suplementación 2014-2021 del gobierno, en donde tenemos que tener claro, y miren esto que dice aquí, hierro elemental. No es recomendable cuando usamos hierro que tengan mezcla con otras vitaminas o con otros minerales. Hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de tener hierros que están unidos a un aminoácido, ¿cierto? Entonces, lo ideal es utilizar un hierro unido a un aminoácido para mejorar la absorción y minimizar que no vaya a tomar el niño el hierro y no vaya a tener el impacto que estamos esperando. Vamos a hablar ahora de la señalización celular. Esto es muy importante porque nosotros cuando comemos
Los alimentos no solamente son para saciarme, para gratificarme, para que yo crezca, para que yo gane peso, no. Los alimentos todos, sobre todo los micronutrientes, tienen una función muy importante que es la señalización celular, es decir, cómo se comunican entre ellas las células a través de nuestros micronutrientes y macros. Por lo tanto, cuando yo hablo de señalización celular, nuestras células reciben señales a través de varios métodos de señalización, compuestos químicos, estímulos mecánicos e impulsos eléctricos. Eso implica proteger y darle apoyo a sus células a través de un estilo de vida saludable y de una dieta rica en vitaminas, minerales, fitonutrientes, antioxidantes, proteínas y grasas saludables. Por lo tanto, comer es el arte de poder yo disfrutar de los alimentos, pero ellos tienen una función que es la nutrición y poder cumplir con todo el metabolismo y con todo lo que necesita para poder lograr que ese individuo sea saludable, crezca, se desarrolle, aprenda y pueda desarrollar una vida saludable. ¿Cuál es el papel y cómo puedo yo mantener la señalización celular? ¿A través de qué? Pues a través de estímulos internos y externos de nuestro cuerpo. Las vías de señalización celular deben funcionar adecuadamente, ya que son esenciales para mantener y favorecer la salud. A través de las vías de señalización celular, nuestras células tienen la capacidad de regular la producción de energía. Ojo, y aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que yo logro la energía para poder funcionar a través de la producción de ATPs a nivel de la mitocondria. Por lo tanto, un buen estilo de vida saludable junto con la ingesta de vitaminas, minerales y fitonutrientes va a permitir que haya un buen funcionamiento de la señalización celular. Aquí la vitamina D, el sodio, el potasio, el magnesio y otros nutrientes tienen un rol fundamental. Cuando yo hablo de fitonutrientes, estoy mencionando, por ejemplo, el chocolate, el cacao. Hoy en día tenemos que tener claro que el cacao que tenemos que consumir mínimo debe ser 40%, ese chocolate debe ser 40% cacao o ideal 70 o 100%. ¿Por qué? Porque ese chocolate de cacao de 40, 70 y 100% quiere decir que va a funcionar como un fitonutriente, o sea que además de gratificarme, va a tener una función desde el punto de vista en el metabolismo y va a apoyar la salud cardiovascular. Cuando yo tengo deficiencias de micronutrientes, ya sea magnesio, calcio, selenio, vitamina 12, folato, tiamina, zinc, hierro, cobre, vitamina B5, B2, B6 y biotina, estas deficiencias, no solamente de los que acabo de mencionarles, va a hacer que haya una disfunción de la mitocondria. Y la única forma de poder yo funcionar, de tener la energía que necesito, es a través, primero, de los alimentos, ¿cierto? De tal manera que pueda aportar a través de los alimentos, pueda aportar esos fitonutrientes, esos minerales y esas vitaminas para que esta mitocondria se ilumine y sea capaz de producir los 39 ATP que necesitamos. El no tener esta mitocondria iluminada va a llevar a que tengamos una disfunción mitocondrial y de allí van a venir las enfermedades a nivel renal, muscular, sistema nervioso, cardiovascular, tejido adiposo, hígado y ojo. Por lo tanto, el concepto que quiero decirles es que yo puedo mantener mi mitocondria iluminada, la necesito iluminada, para poder producir los ATP y poder cumplir esas funciones, esa mitocondria. El que yo no aporte los alimentos, el que yo no tenga la cantidad de micronutrientes y de fitonutrientes, me va a llevar a que se vuelva oscura esta mitocondria, que no produzca la energía que necesito y eso va a llevar a enfermedades. ¿Cuáles son los efectos de la deficiencia de vitamina A? Primero, disminuye la capacidad de respuesta del sistema inmune, ya les muestro algunos estudios, aumenta el riesgo de infecciones, aumenta la mortalidad, en su forma severa produce ceguera nocturna y también produce daños en la piel, en la boca, en el sistema intestinal y respiratorio. Estas son las recomendaciones de vitamina A. No me quiero detener en ellos, pero están en ese documento que yo les comento, en donde, dependiendo de la edad, del ciclo vital, nosotros vamos a poder hacer la suplementación que requiere estos pacientes. Recuerden que la vitamina A puede producir también
puede ser niveles de intoxicación y que puede haber manifestaciones de hipertensión endocraniana y sensación de pseudotumor o dolor de cabeza. Bueno, y aquí entramos a esta microbiota que llevamos como 20 años ya de moda hablando de la microbiota. Y definitivamente hay estudios, y aquí está la referencia, en donde la microbiota intestinal humana se afecta por la deficiencia de ciertos micronutrientes. Entre ellos está la vitamina A, la B9, el hierro y el zinc. Y se han hecho estudios en ratones libres de gérmenes notobióticos en los cuales se ha observado en pacientes algunos predominios de otras cepas que ya hablaremos. El análisis de sus resultados reveló repercusiones importantes en la flora intestinal, o sea, la deficiencia de micronutrientes. Los investigadores constataron especialmente que una carencia de vitamina A favoreció un desequilibrio de la flora intestinal al aumentar la abundancia de ciertas cepas bacterianas. ¿Cuáles son esas cepas bacterianas? Pues el patobionte es un patobionte. Un patobionte es un comensal que vive en nuestra microbiota. Pero cuando su medio ambiente o su entorno se altera, es capaz de favorecer enfermedades. Y se ha encontrado que en los pacientes con enfermedad de Crohn o con colitis ulcerosa hay una gran presencia de Bacteroides vulgatus que se ha asociado con ambas enfermedades y que podrían impulsar la respuesta inflamatoria, sí, del factor de traducción nuclear kappa beta que está ligado a enfermedades metabólicas y a enfermedades inflamatorias. ¿Y qué observaron ellos? Que a nivel del enterocito epitelial humano había aumento de las interleuquinas 6 y 8 que son proinflamatorias. Y gracias a análisis genéticos, multiómicos y farmacológicos, los investigadores han podido en especial evidenciar el papel de la vitamina A en la flora intestinal y según sus resultados, un aporte complementario de vitamina A podía reducir la proliferación de ciertas bacterias, en este caso como el Bacteroides vulgatus, y disminuir el riesgo de disbiosis. Bueno, y viene la pregunta, ¿es necesario suplementar después de todo lo que les he comentado? Pues sí, hay indicaciones muy claras. Dieta inadecuada, ¿cierto? En algunos casos por circunstancias personales, la dieta puede que no suministre los nutrientes necesarios para ese niño o esa niña o adolescente. El que haya preferencias y aversiones alimentarias pueden llevar a déficit de micronutrientes. Hoy en día tenemos muchos adolescentes que quieren ser veganos o vegetarianos, donde es obligatoria la suplementación con vitamina 12 y con omega 3 de cadena larga. También en pacientes con dietas restrictivas, hoy, mire, encontramos en la literatura, en Google, en todas partes, estamos llenos de dietas restrictivas para bajar de peso, y todo eso puede conllevar a una deficiencia importante de micronutrientes. Algunos fármacos también puede haber la alteración e interacción fármaco-nutriente. Por ejemplo, muchos antidepresivos aumentan las necesidades de folato. Los antiácidos minimizan e interfieren en la absorción de la vitamina 12. Y a la inversa, la vitamina K puede estar afectada la coagulación sanguínea. También la ingesta de alcohol o tabaco puede llevar a que haya deficiencia muchas veces de vitamina C o E o del selenio, además de la vitamina B12. Algunos deportistas que hacen deporte de competencia o que, sobre todo en mujeres, que está de moda, pues ser intensas 2, 4 horas de actividad física, entonces en ellas podemos encontrar deficiencias de complejo B, también de calcio, magnesio o de hierro, y en algunas enfermedades donde vamos a encontrar microbiota alterada o síndrome de enfermedad de intestino irritable, pueden hacer disminución la absorción de nutrientes, lo cual va a requerir mayor aporte de estos micronutrientes. ¿Cuándo y a quién suplementar? A quien por su condición clínica no sea posible cubrir sus requerimientos calóricos o de algún nutriente específico con la dieta habitual. Siempre tenemos que intentarlo con la alimentación ideal, balanceada y habitual. Y aquí les voy a mostrar una serie de estudios de evidencia clínica donde el haber suplementado, este por ejemplo es un estudio del 2010, es un metaanálisis 14 estudios en mayores de 6 años, le hicieron suplementación de hierro
en pacientes anémicos, la suplementación mejoró el coeficiente intelectual en 2.5 puntos. Miren, 2.5 puntos es una maravilla, es una cosa maravillosa. Entonces, esto es lo que no le podemos negar nosotros a nuestros niños. Hay otros suplementos aquí, pero que no son del tema. Aquí vemos, por ejemplo, el grupo de Sachet, hierro, el grupo de Castillo Dural, zinc 5 miligramos versus placebo, el grupo de Colombo, zinc 10 miligramos versus placebo, el grupo de Moura, el grupo de Link, y si ven, todos suplementaron zinc. ¿Y cuál fue la mejoría? Escojamos uno. Mejoría del coeficiente de inteligencia verbal en pacientes suplementados, mejoría en comprensión de imágenes de diseño de bloque, efecto positivo en crecimiento lineal, talla para la edad, con zinc y hierro versus placebo. El peso para la edad fue superior en el grupo suplementado con zinc. Es decir, hay evidencia que la suplementación es fundamental en esos pacientes que se les hace el diagnóstico de desnutrición oculta. Es otro grupo también de hierro y aquí combinaron hierro más zinc y vitamina E y ellos encontraron mejoría en desarrollo psicomotor en los grupos en los que suplementó hierro y zinc en conjunto, incluyendo el multivitamínico. Esta es otra evidencia en donde como la vitamina A y el zinc son micronutrientes que son muy importantes como inmunomoduladores. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a minimizar el riesgo de infecciones, a minimizar que el niño por las infecciones recurrentes vaya a detener su ganancia ponderal y su velocidad de crecimiento. Antes de la suplementación con vitamina A, el 24% de pacientes tenía anemia. Los pacientes tratados presentaron aumento del recuento de CD4 y CD8. Los pacientes suplementados con zinc mostraron aumento de respuesta linfocitaria, potenciación de la interleuquina B y modificación del curso de la sepsis neutral por respuesta linfocitaria en el grupo tratado, más interleuquinas proinflamatorias en los no suplementados, menor incidencia de enfermedad. O sea, miren, hay que hacer diagnóstico, hay que tener toda la disponibilidad nuestra de hacer una buena anamnesis alimentaria, una buena antropometría y mirar el entorno. O sea, como les mostré, hay causas subyacentes que tenemos que averiguar y eso solamente nos los puede dar la historia clínica y la anamnesis alimentaria. Y estos son los estudios que les mostré, que les contaba, en donde cómo con la suplementación de zinc lograron mejorar el crecimiento lineal en los pacientes en países en desarrollo, ¿sí? Y la suplementación en este estudio fue 10 miligramos por día durante 24 semanas, ¿cierto? Y estos niños tuvieron un aumento, una ganancia en centímetros de 0.37, ¿cierto? Y en relación, se compararon con el grupo control. Es decir, hay estudios que demostraron definitivamente que la deficiencia de los micronutrientes, en este caso del zinc, comprometen la talla, comprometen el sistema inmunitario. Es decir, hay suficiente evidencia para saber que el diagnóstico de malnutrición es obligatorio y tenemos que hacerlo precozmente para poder darle oportunidad a nuestros niños. Igualmente con la vitamina A, también está este estudio en donde la conclusión fue la suplementación de micronutrientes indujo una reducción significativa en la prevalencia de infecciones respiratorias 26%, en diarrea 11-18% y en fiebre 7%. O sea, ya esto está, ya es un hecho. Tenemos que empezar a ser mucho más vigilantes en nuestros niños para detectar la deficiencia. Este es también otro grupo en donde la suplementación de vitamina A, de hierro en embarazada, de calcio en las embarazadas, de micronutrientes en mujeres embarazadas, darle a los niños los sprinkles, que ahorita vamos a mirar que en la biofortificación y en la iodización de la sal llevaron a reducir mortalidad en un 24%, la mortalidad por diarrea en un 28%, la disminución de anemia en niño a término en 69%. Es decir, está demostrado que tenemos que suplementar a nuestros niños cuando lo requieren y cuando estén en un diagnóstico de déficit de micronutrientes. Y una cosa bien interesante es que hoy en día es una política mundial. Colombia ya tiene esta política en donde nosotros, a través de la suplementación de hierro en pacientes que tengan anemia o deficiencia en este caso, y a través de la suplementación y con la biofortificación y de productos enriquecidos con hierro, vamos a poder lograr
el impacto variable a lo largo de la vida. Los alimentos básicos biofortificados pueden contribuir a las reservas corporales de micronutrientes como hierro, zinc y vitamina A en todos los ciclos vitales. Y si ustedes ven aquí, este es como un rompecabezas en donde lo importante en este grupo de pacientes es la suplementación, la dieta diversa, balanceada, ¿cierto? De acuerdo a la región, apoyar a nivel de agricultura a todas las familias y que los alimentos sean fortificados. En Colombia tenemos varios alimentos fortificados, el trigo, la sal, hay muchos alimentos disponibles en fortificación. Y una cosa importante es que tenemos que ayudar nosotros a que nuestras familias, incluyendo nosotros, tengamos huertas caseras. Hay que devolvernos a las huertas caseras, porque eso permite tener disponibilidad, disminuir costos de los alimentos e involucrar a toda una familia en la producción de alimentos saludables. Lo otro es que es muy importante que ustedes tengan en cuenta que los alimentos son unas herramientas maravillosas para la salud y para la curación de las enfermedades. Pero que cuando yo les hablaba de la señalización celular, tenemos que tener en cuenta que los alimentos producen energía, pero tienen una información, tienen conexión que son la señalización celular y además tienen que ver con la salud de la población. Por lo tanto, es importante recordar que el cuerpo no sintetiza micronutrientes y que estos deben ir en la dieta. Y por favor, es importante que nosotros en nuestra consulta hagamos educación nutricional y educación alimentaria, porque muchas veces tienen la disponibilidad de alimento, pero la preparación como lo hacen, ya que lo exponen a calor, altera la disponibilidad de los micronutrientes, ¿sí? Y como ya vimos, la población más comprometida son las mujeres gestantes, niños y especialmente los lactantes. La insuficiencia de micronutrientes se asocia con un aumento de prevalencia del retraso de crecimiento entre los niños en países en desarrollo. Ya vimos todo el compromiso que tenemos, cómo aumenta la morbilidad, la mortalidad y que la suplementación va a llevar a disminuir en 9 a 18% la mortalidad por todas las causas. Vamos a mirar este video que es muy corto. Una mañana en el sudeste del Perú, del otro lado de los Andes, en la llanura del Amazonas. Durante la época de sequía, en las paredes escarpadas de lodo, se juntan todas las mañanas aras y papagayos pequeños de los alrededores. Van en busca de sales y minerales, pues en la jungla estos escasean. Si hay lugares donde pueden admirarse tales espectáculos, es porque allí la naturaleza sigue su orden. No obstante, cuando se habla de protegerla, está en juego mucho más que la belleza y el exotismo. El buen funcionamiento de los ecosistemas intactos es de vital importancia en todo el mundo, incluso para todos nosotros los seres humanos. Bueno, al final vamos a comentar el video. Estos son los famosos sprinklers, son unos sobres que traen todos los micronutrientes, vitamina A, C, D, E, complejo B, hierro, zinc, cobre. En el mundo, una de las formas de recuperar y de mejorar la malnutrición oculta es a través de los sprinklers. En Colombia no están disponibles ni están a la venta. Solamente el PMA, que es el grupo del programa de alimentación, en poblaciones muy definidas están dándole los sobrecitos que son sprinklers a pacientes vulnerables o pacientes que están a riesgo. Intentando responderle a ustedes, ¿es necesaria la suplementación? Probablemente mucho más a menudo de lo que pensamos. Debe ser formulada por un profesional de la salud. La suplementación indiscriminada nunca es una práctica aconsejable. Y esto también tenemos que trabajarlo mucho nosotros.
en nuestro país las mamás, las abuelas, los cuidadores tienen mucho, digamos, el mal hábito de comprar vitaminas, de comprar restituyentes, es decir, realmente eso tenemos nosotros que tratar de hacer una buena educación para explicarles que esa no es la vía para nuestros niños. ¿Cuáles son las tendencias de nutrición infantil en este momento? Humanizar la nutrición, fortificar los alimentos, tener una microbiota saludable para lograr un desarrollo psicomotor normal, un crecimiento normal y un estado de salud normal, y recordar los elementos bioactivos de la leche, que es para minimizar todo lo que son las enfermedades alérgicas. Dentro de las otras tendencias que tenemos determinando el futuro de la nutrición es que la alimentación como herramienta para el bienestar y la potenciación de capacidades, esto es muy importante, a través de nutrigenómica y nutrigenética llevando la nutrición a otro nivel. Es decir, hoy en día ya nosotros podemos hacer unas recomendaciones personalizadas dependiendo del estado de nutrición, del estado de salud, de la genética, de la epigenética del paciente. La microbiota intestinal, nueva fascinación de la ciencia. Ojo, productos ecológicos, una exigencia cada vez más generalizada. No es lo mismo hablar de ecológicos que orgánicos. Ecológico quiere decir que yo pueda tener la oportunidad o de tener una huerta casera o de tener la opción de comprar mis alimentos a un campesino o a un vecino que no tiene que estar en la finca, pero que tiene la posibilidad de traer a la ciudad los alimentos. Yo personalmente tengo esa experiencia y tengo esa gran oportunidad. Democratización con riesgos de la información nutricional. Ojo, es impresionante la cantidad de información de nutrición y alimentación de personas no idóneas, ¿sí? Que dan una cantidad de conceptos y nosotros los médicos, como no somos grandes publicadores, pues nos llegan con una cantidad de conceptos que tenemos que refutar y lograr enseñarle a nuestros cuidadores, nuestras familias, qué es lo que tiene, qué es lo bueno, lo malo y lo feo que tienen esa cantidad de información de Google, de Instagram, de Facebook Live. Y una cosa que quiero decir es que a mí me llegan muy frecuentemente más adolescentes que quieren ser o veganos o vegetarianos, lo cual quiere decir que tenemos que leer y aprender cuál es el abordaje que tenemos que hacer con esto. No tiene ninguna sensatez confrontarlos de que no, que eso no está bien. No, yo creo que en este momento tenemos que estudiar y aprender sobre cuál es el abordaje y acompañar a estos adolescentes a que tengan un proceso, un cambio de hábito, pero acompañados por nosotros con la suplementación pertinente y controlando y monitoreando sus niveles de micronutrientes. Estamos en tiempo de pandemia de coronavirus, entonces mis recomendaciones generales serían alimentos prioritarios saludables, hidratación, cómo hacer la compra, pedidos online, incluye alimentos frescos y no perecederos, acceso a alimentos mientras la escuela está cerrada. Quiero contarles, tengo 3 pacientes que se han aumentado entre 8 y 14 kilos durante estos 5 meses. Y uno hace la encuesta alimentaria y con sorpresa, los papás y los cuidadores han llenado la nevera y la alacena de muchos meriendas poco saludables. Entonces, eso hay que trabajarlo. Cómo reducir los deseos de picoteo, merienda saludable, conservación de alimentos, cuerpo y mente ocupada, aprovechar la parte positiva en este momento de esta situación, buscar actividades para familias en casa, juegos de mesa, contar cuentos, pintar, actividad física. Y hay una gran pregunta que me han hecho mis pacientes: doctora, ¿tengo que tomar algún suplemento? Pues esa es se lo dejo al médico, que tome la decisión, porque él conoce al paciente, si él cree que el paciente es vulnerable, si está a riesgo, en fin, pero esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta en tiempos de pandemia. Bueno, y Pharma tiene estas 2 presentaciones de suplementos en donde tienen 300 miligramos de carbonato de calcio, elemental, 7.5 de ion zinc elemental, vitamina D3, 400 unidades. Hay presentación en suspensión y en tableta. Quiero decirles, esto está en mi press, por un lado, y segundo, son los únicos que están con esa mezcla en forma elemental, como deben ser la suplencia de los minerales. Bueno, muchas gracias. Quería terminar esto diciéndoles y contándoles que hoy en día, o sea, desde pequeña en el colegio me hicieron leer los poemas de
Gabriela Mistral, y para mí ella así fue mi inspiradora para ser médica, perdón, y para ser docente. Y definitivamente esa palabra que ella, esa frase que ella dijo como una maestra, el futuro de los niños siempre, hoy, mañana será tarde, creo que sigue vigente, seguimos con el problema, no hemos tomado conciencia de que tenemos que hacer la intervención oportuna, hacer que los sistemas de salud nos permitan hacer mejor nuestra consulta, tener mucho más resonancia con el cuidador para poder así lograr niños que jueguen ronda, niños que disfruten del medio ambiente, de los árboles, del pasto y que sean niños felices. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Creo que ha sido una charla maravillosa. Tenemos varias preguntas en nuestro panel. La primera es, doctora, buenas noches. ¿Cómo suministrar el zinc en niños mal acostumbrados a la comida chatarra o llamadas calorías vacías? Bueno, yo pienso que el problema no es el niño. Yo creo que la situación, digamos, no problema, la situación o la dificultad está en los adultos, que son los que dan la posibilidad de tener en la alacena o tener en la nevera alimentos poco saludables. Una cosa importante es que yo insisto que si nosotros educamos a los cuidadores y a ese niño entre 3 y 5 años que ya entiende muchas cosas y con las cuales yo puedo negociar, yo pienso que para poder así, yo debo hacer un tamizaje de niveles séricos de los micronutrientes, que son niveles séricos de zinc, niveles séricos de vitamina B12, de ácido fólico o folato, de prealbúmina, de ferritina y de vitamina D3, porque yo no puedo suplementar sin saber cuál es la situación de los micronutrientes en ese niño. Y dos, no podemos suplementar a todo niño porque no come o porque solamente le gusta la comida chatarra, no. Yo creo que aquí nos toca devolvernos en el consultorio, hacer la anamnesis, educar a los cuidadores y yo, la experiencia mía es que los niños entienden divinamente bien, saben negociar con uno. Por lo tanto, yo creo que el zinc no es la solución para el niño que no come sino chatarra. No, yo creo que el problema no es el niño, son los adultos, los cuidadores y la disponibilidad de alimentos no saludables en la casa porque ellos no hacen mercado. Así es. Y respecto a lo que usted nos acaba de decir, hay una pregunta interesante y es, según lo que nos acaba de responder, todos los niños, en todos los niños se debería medir los micronutrientes en sangre de forma rutinaria. No, piense que yo les escribí, no debemos hacer cribado o tamizaje en todo niño sano. Yo debo tener elementos en la historia clínica, en la anamnesis alimentaria, ¿cierto? En la antropometría y en el estado de salud para tener la sospecha de que ese niño requiere un tamizaje o un cribado de lo que acabo de decir. Eso se llama perfil visceral, que tiene que ver con reserva corporal de los micronutrientes. Perfecto. Nos preguntan si en pacientes con talla baja, ¿cómo debe ser la suplementación con zinc y cómo podríamos usar en esos casos un producto como KitKat? Bueno, yo le quiero contar, cuando usted me habla de talla baja, yo ya pienso que ha sido estudiado por el endocrinólogo. O sea, el niño con diagnóstico de talla baja o de talla baja familiar debe ser un niño evaluado por el endocrinólogo pediatra. Y si él considera que esa talla baja no es de origen endocrinológico y me lo remite al pediatra, es allí donde yo tengo que hacer una buena anamnesis alimentaria, ¿cierto? Mirar cuánto come, cómo lo preparan, los tiempos de comida y con base a eso ya yo puedo seguramente mejorar y la experiencia mía, que es, tengo mucha experiencia en el niño que no come, es que con solo pequeños cambios en el cuidador o en los cuidadores, enseñándole primero lo que debe comer, las porciones. Es que mira, muchas veces el niño no es que no coma, es que hay una mala percepción del cuidador por el tamaño de las porciones. Entonces, esto no es de que yo suplemente a todos los niños. Ahora, si ya yo debo suplementar al niño, yo debo
hacer, como ustedes vieron en la tabla, de 1 a 3 miligramos por kilo por día, ¿cierto? Y como vieron, el jarabe viene 5 cc, trae 7.5 miligramos de zinc. En el KitKat yo siempre recomiendo que deben formularlo con la dosis de zinc, ¿sí? Y no con la dosis de calcio, y mucho menos vitamina D porque no tiene sino 100 unidades. Pero si yo requiero zinc, yo debo hacerlo, debo calcularlo. El zinc es el elemento que me va a dar a mí la dosis de lo que necesito. Yo con KitKat no voy a completar o a mejorar la deficiencia de vitamina D3, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Perfecto. Hablando de calcio y vitamina D, la felicita el doctor Figueroa por su charla y nos pregunta cómo suplementar con calcio en niños que tienen fracturas y si será una deficiencia de calcio o de vitamina D, que es más frecuente en estos niños con fracturas. Bueno, recuerden que cuando un niño tiene fracturas recurrentes, yo debo ya pensar en una enfermedad metabólica. Lo cual implica que yo debo hacer todo un estudio, y la endocrinóloga también, ¿cierto? Para detectar cuál es la causa por la cual un niño tiene fractura recurrente. Si descartado cualquier enfermedad metabólica, requiere una suplencia de calcio. Entonces, en niños, la disponibilidad de suplencia de calcio hay KitKat en jarabe, pero también tenemos otras presentaciones en tabletas de 1000 unidades y tabletas de 2000 unidades. Una de las cosas que quiero decir aquí es que ojo con una presentación de vitamina D3 que viene con sucralosa. Tenemos que ser muy cautos en nuestros pacientes con sobrepeso, con obesidad o con enfermedades metabólicas, no usar esa presentación porque la sucralosa, recuerden, primero, que no está indicado en ninguna población, y segundo, que interfiere con el metabolismo del azúcar y altera la microbiota. Por lo tanto, siempre debemos leer las etiquetas y mirar la composición bioquímica del suplemento. Perfecto. Doctora, ¿cuáles, nos pregunta el doctor Richard Cortés, que por cierto también le manda saludos, cuál es la hora y el momento ideal de administrar la suplementación, lejos o cerca de los alimentos? ¿En qué momento deberíamos darle el KitKat al niño? Muy bien. Recuerden que para que se absorba la vitamina D3, para que se absorba el zinc, yo requiero de la presencia de la secreción de las enzimas pancreáticas. ¿Y cuándo tengo yo presencia de enzimas pancreáticas en mi intestino? Cuando estoy comiendo, o sea, desayuno, almuerzo y comida, ¿sí? No en las meriendas. Por lo tanto, debe darse o en el desayuno, o en el almuerzo, o en la comida. Hay estudios que han demostrado que la absorción de la vitamina D3 se absorbe 25% más dándose después de la cena, o sea, por la noche. Okay. Pero no es que sea una cosa dogmática, ¿no? Pero hay estudios que han demostrado eso. Perfecto. Tenemos otra pregunta y es, en niños prematuros que además nacen con restricción del crecimiento y en los cuales no es posible medir los niveles séricos de los micronutrientes, ¿es conveniente la suplementación de estos niños con ácido fólico, hierro, zinc, vitamina A, C, D? Y si es en forma sistemática en la unidad recién nacidos o si es un caso puntual en cada paciente. Oh, los prematuros en los programas Canguro están suplementados. Ellos tienen inclusive, descansa en paz, mi amiga, compañera, doctora Cita Calume. Ellos cuando abrieron Canguro lograron tener una fórmula magistral con todos los micronutrientes y las vitaminas. Entonces, en el prematuro, la suplencia es fundamental y es muy importante. Y Canguro tiene su protocolo para hacerlo durante el primer año de vida. Perfecto. Hay otra pregunta aquí y es, espero que se me perdió. Lactante de 6 meses, sano, eutrófico, con leche materna exclusiva, requeriría que le diéramos KitKat a partir del año? ¿Requiere alguna suplementación adicional antes del año? No, este paciente solamente requiere vitamina D3. No hay que darle
y calcio, ¿para qué? Vitamina D3, y eso es un protocolo también. De hecho, quería recomendarles a la audiencia que el documento Estrategia de Suplementación del Gobierno Colombiano 2014-2021 lo pueden bajar de la página web del Ministerio de Salud. Es muy bueno, muy completo, y yo de verdad les recomiendo que bajen el documento y fotocopien y laminen todo lo que son la suplementación de micronutrientes. Es muy buen documento. Hay varias preguntas relacionadas a lo mismo, voy a resumirlas en una sola. Y nos preguntan es, en estos momentos de pandemia que tenemos nuestros niños sin exposición al sol, sin actividad física adecuada, con un riesgo además de contagio con COVID, con todos los estudios que han salido acerca del zinc y la vitamina D asociados a las mejorías o a los buenos pronósticos en temas de sistema inmune, ¿nos recomienda el uso de KitKat sistemáticamente en los niños en una dosis estándar o en una dosis menor o de pronto una dosis mayor? No, yo pensaría que en este momento, sobre todo nosotros en Bogotá, debemos suplementar a nuestros niños con vitamina D3, con zinc y una buena alimentación. Es decir, tenemos que primero pensar en que nuestra alimentación sea balanceada, que tenga de los 5 grupos de alimentos, que tengan ingesta de agua, pero definitivamente yo, Nena Luz, suplemento a mis pacientes. Perfecto. Doctora, respecto al hierro, hay varias preguntas, varias muy parecidas. Les pido excusas porque el tiempo es oro en televisión, como dicen por ahí, pero vamos a resumirla en uno y es, en términos de suplementación del hierro, nos preguntan desde qué edad se debe dar como para tratamiento o profilaxis. Digamos que el tema del hierro está claro en la parte de tratamiento, ya cuando hay una deficiencia de hierro o cuando hay anemia, pero en términos de profilaxis, la OMS recomienda, incluso está en la guía de, em, de la atención primaria en Colombia, se recomienda sistemáticamente dar a los niños hierro durante ciertos tiempos en el año, pero también nos preguntan, ¿debemos seguir esa recomendación? Primero. Y segundo es, ¿cuál es la diferencia entre las sales ferrosas y entre las sales férricas? ¿Cuál es la recomendación si usar un ferroso o un férrico? En esos casos, ¿qué preferimos ahí? ¿Un aminoquelado, un sulfato ferroso, un fumarato ferroso o un hierro polimaltosado? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, miren, si nosotros trabajamos con instituciones que tienen MIPRES, no tenemos la opción sino de sulfato ferroso. Infelizmente, ¿no? Infelizmente. Yo, personalmente, no uso sulfato ferroso. Tiene muchos efectos colaterales, intolerancia gástrica, altera la palatabilidad de los alimentos, es decir, el niño termina diciendo que todo le sabe a hierro. Lo otro con las sales es que no tienen la afinidad al sitio que deben ir. Las sales se pegan en todas partes. Entonces, muchas veces nosotros damos el hierro y tomamos, porque una cosa importante que quiero decir es que el hierro debe darse por 12 semanas seguido. Y a la 6ª semana yo debo hacer un control de ferritina, que es el indicador para hablar de reserva corporal, ¿cierto? De tal manera que si trabajo en institución y me toca formular sulfato ferroso, pues no tengo opción. Pero si no tengo que hacerlo por mi PRES, yo siempre recomiendo que usemos hierro aminoglicado, ¿sí? Porque el que vaya acompañado con un aminoácido va a permitir primero mejor sabor, mejor absorción, ¿sí? Y va a llegar al sitio donde yo quiero que llegue, ¿sí? Igualmente, debo a la 6ª semana tomar valores de ferritina y a las 12 semanas tomar valores nuevamente. Un niño que reciba 12 semanas juiciosamente debe superar los niveles de deficiencia o de anemia. Una de las cosas que está descrita es que debe acompañarse con una fruta que sea rica en vitamina C. Entonces, aquí también quiero recomendar
no con jugo. Es que no es lo que yo necesito. Yo necesito la vitamina C, que me la puede dar mango, guayaba y muchas frutas en nuestro país, que tenemos 365 días al año, tenemos toda la fruta. Pero no es con jugo, por favor. Y además, lejos de bebidas de leche. Porque cuando yo doy una bebida con leche después del hierro, voy a formar quelatos. Ni se absorbe lo poquito de calcio de ese alimento con leche, ni el hierro que le estoy dando al paciente. Por lo tanto, debe ser mínimo o 1 hora, 2 horas lejos de alimentos con leche y acompañada de una fruta que sea vitamina C. Perfecto. Nos preguntan también si antes de suplementar siempre es necesario desparasitar. ¿Cuál pacientes sí, qué pacientes no? Me pareció curiosa la pregunta. La verdad, años atrás, nosotros en Bogotá no teníamos el hábito de desparasitar a nuestros pacientes. Infelizmente, con la migración, con todos los problemas que hemos tenido de la violencia y que nuestra población ha tenido que salir de sus terruños, ya nosotros en Bogotá, desde CISBEN 1 hasta CISBEN 100, encontramos pacientes con yardias, con ameba. O sea, la verdad, yo pensé, es una pregunta para mí difícil de contestar. Les quiero contar por qué. Porque yo la verdad es que coproscópicos o coprológicos no es que yo formule ni ordene mucho, la verdad. Pero pues es una práctica dentro de mis colegas y si ellos consideran que el paciente tiene una parasitosis, pues yo pensaría que tenemos el deber de dar el antiparasitario. Pero yo no formulo antiparasitarios como parte del niño que no come o como parte del niño que no aumentó de peso. Es decir, yo no lo tengo como rutina, la verdad. Y en eso quiero ser muy clara. Ahora, yo desconfío mucho, cualquiera que sea el laboratorio, en que muchas veces un macrófago lo dicen que es una amiba estolítica, que es un blastocitis homini. Entonces, la verdad es que hay que pensar mucho en desparasitar utilizar esos antiparasitarios, primero el sabor, segundo todo lo que producen, los efectos laterales, pero it's up to you, ¿no? O sea, usted tiene la clínica, usted conoce el entorno, conoce la familia, sabe en qué medio está el niño, si hay agua potable, si el piso es de tierra, no sé. Y además hay que tener en cuenta en qué entorno y contexto yo trabajo. Es decir, hay zonas en las cuales seguramente la vulnerabilidad a la pandemia es más frecuente que en otros entornos, ¿me entiende? Pero yo sí creo que eso es una decisión muy particular. Pero yo no lo recomiendo en el niño que no come. Desparasitar a un niño que no coma no tiene ninguna sensatez. No es una herramienta para que el niño para que el niño empiece a comer, no. Ok. ¿Cuáles son o cuál es el tiempo ideal para tratamiento con zinc o Bueno, profilaxis o mantenimiento con zinc? sí, si es de profilaxis, máximo 12 semanas, o sea, 3 meses. Si es de tratamiento, 6 meses. ¿Sí? No debemos dar más de 6 meses el zinc para tratamiento, para prevención, 3 meses, 12 semanas. Nueva pregunta. ¿El zinc en forma de sulfato o en forma de oxalato? Voy a responderle. Los minerales se deben dar en forma elemental. Esa es la parte bioquímica. Eso es lo que permite que se absorba. Es lo que permite que haya un buen impacto en mejorar las reservas corporales. Que sea una presentación elemental. Doctora, ¿qué piensa? Le voy a hacer un par de preguntas finales porque ya digamos que no puedo abusar de su tiempo ni el tiempo de la gente. Le voy a hacer 2 preguntas finales. ¿Qué piensa de buscar alimentos fortificados en términos de practicidad, economía y demás, de recomendación a los pacientes, o usar un suplemento que tenga ya las dosis estándares de lo que yo estoy buscando suplementar en el niño? Bueno, antes de contestarle quiero, ¿cómo es de sabia la naturaleza? Que estas guacamayas
y estos pájaros están en una selva donde uno supone que hay sol, hay humedad, están todos los nutrientes. Y miren, es tiempo de sequía y buscan la piedra para obtener los minerales. Es por eso que yo siempre les digo, es decir, ¿será que hay que suplementar? Hombre, yo creo que he dado todos los argumentos y este video me parece interesante porque estos seres vivientes sienten que les hace falta los minerales y logran encontrar esa gran piedra. Con relación, mire, yo pienso que en nuestra industria alimentaria, así como hay mucho alimento chatarra de mala calidad, eh, realmente con un aporte gigantesco de azúcar, de colorantes, también en Colombia, y cada día hay más industrias, no grandes, pero pequeñas, en donde están produciendo alimentos saludables, fortificados con complejo B, fortificados con hierro, la harina de trigo, por ejemplo, hay harina de soya también fortificada, hay quinoa, es decir, yo pienso que nosotros hemos avanzado mucho en la industria alimentaria pequeña, ¿sí? En fortificar los alimentos. Y yo creo que hay que pensar primero, y como lo dije en la conferencia, primero en los alimentos. Mi mitocondria se alimenta con lo que yo como, pero el problema está en que muchas veces la disponibilidad del alimento existe en la familia, en la casa, pero los procesos a los que expongo interfieren y comprometen la cantidad y la calidad de los micronutrientes y de los macros también sucede. Por eso es tan importante la medicina y la nutrición culinaria. Es decir, yo creo que nosotros deberíamos tener como hobby eso, cocinar, poder aportarle a esos padres, a esos cuidadores, las herramientas para que optimicen con la parte económica que ellos pueden mejorar la nutrición. Y hay que hacerlo ya, tenemos que comprometernos, tenemos que, porque esta pandemia sí nos está dejando muchas falencias, muchas deficiencias y nuestros sistemas de salud yo creo que han tocado fondo, infelizmente. Así es. Ahora, lamentablemente, yo quisiera quedarme hablando horas enteras con ustedes. Usted, una persona absolutamente didáctica, de verdad. Hoy nos dimos un banquete académico todos, pero lamentablemente el tiempo no nos da para más. Se nos quedaron algunas preguntas en el tintero, pero yo espero que después podamos hacer una nueva actividad para resolver todas estas dudas. Sin embargo, de todas maneras, a toda la gente que permanece conectada, en nombre de esta gerencia médica y de todo el equipo de Pharma de Colombia, quiero darles las gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros en la noche de hoy. Sé que hasta ahora todos estamos tratando de compartir con nuestras familias y descansar de nuestras jornadas laborales, pero muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse, a la Sociedad Colombiana de Pediatría por facilitarnos este maravilloso espacio académico con la doctora Nena. Doctora, muchísimas gracias por su excelente conferencia, no me equivoqué, creo que la gente entendió porque al principio cuando la presenté les dije a todos que usted era una maestra en todo el sentido de la palabra y creo que eso lo demostró en su maravillosa presentación. Adicionalmente, antes de despedirme y darle la palabra, quiero contarles una maravillosa noticia a todos rapidito, y es que el próximo miércoles 9 de septiembre vamos a tener el lanzamiento de Pharma de Gotas, que es vitamina D3 en 200 unidades por gota. Por fin ya tenemos presentación en gotas, ya la encuentran disponibles en todas las farmacias, ya la pueden formular y pueden contactar a cualquiera de nuestros visitadores médicos y van a recibir el link para que se registren. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y ha sido una maravilla compartir con usted. Bueno, no, muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría, a su gerente, a todos sus colaboradores, a la doctora Marcela, a Pharma, a la doctora Erika por esta oportunidad, por la confianza que tienen. Y bueno, espero haberles podido dejar un mensaje y que no se les olvide el mensaje de la gran maestra y premio Nobel, Gabriela Mistral. Muchas gracias, buenas noches a todos los que asistieron y pues tenemos mucho que hacer por nuestra infancia, que es el capital humano del futuro de nuestro país. Buenas noches. Así es, buenas noches para todos, hasta luego.